Cambiando de tercio, como ocurre en el ámbito taurino, de los anuncios pasamos ahora aquí arriba. No es porque los anuncios tengan menos importancia en ella, es porque estamos acostumbrados a hacerlo en ese formato. Hoy vamos a hacer algo un poco diferente en cuanto a los contenidos, ¿vale? Os voy a poner ahora un par de imágenes a ver qué sensibilidad os transmite. Bueno, algunos se sonríen, ya eso es una sensibilidad, ¿vale? Quienes estén viéndonos en otro sitio dirán, ¿por qué produce sonrisas? Bueno, son los logotipos, los escudos de los equipos de fútbol locales de aquí de Sevilla, donde nos encontramos físicamente, del Sevilla y del Betis. Puede producir alguna indiferencia, y a mí qué más me da. A otros pueden producir alegría, a otros animadversión, depende al lado que mire, o incluso mirando a los dos porque tengan animadversión contra el fútbol, ¿no? Bueno, yo tengo que reconocer aquí públicamente mis sentimientos, mi leve, pobre, triste sentimiento verde y blanco, ¿no? Bueno, quizás por haber vivido 20 años en Heliópolis, al lado del campo del Betis, pero a la vez reconocer que de los jugadores del Betis me preguntan y digo, pues sí, Joaquín, porque es mediático, ¿no? ¿Y cuál es el entrenador? Yo qué sé. Sé que perdió con el Sevilla el último Verdi hace 2 o 3 semanas, pero el primero de la temporada tampoco sé cómo quedó, ni tampoco sé en qué situación se encuentra en la tabla de la Liga. Sí sé que cuando juega Sevilla contra el Betis prefiero que gane el Betis, pero que cuando juega el Sevilla contra cualquier otro prefiero que gane el Sevilla. Esto me pone el título de pseudo aficionado bético, ¿no? Alguien me dijo una vez, tú no eres bético. Un bético implica de facto ser antisevillista. Si no, no puede ser. Y me dice, si no eres antisevillista, tú no tienes sangre verde, hijo. Y justamente el viernes, escuchando una conversación en el ámbito laboral, decía el director de ventas de VO de un gran concesionario en Sevilla, dice, yo soy más antisevillista que bético, lo cual significa ser un buen bético, ¿no? Según esta, y creo que al revés funciona de la misma forma, ¿no? Porque acaba siendo una cuestión de sentimiento, de ahí reza lo de sentimiento verde y blanco, ¿no? Funciona en las dos dimensiones, ¿no? Ahora, como estamos hablando de sentimientos, los sentimientos son engañosos y son traicioneros, y este ultrasentimiento acaba produciendo ultras beligerantes con actitudes negativas. Cambiamos de tercio. ¿Recordáis que estuvimos hablando en la última sesión? Empezábamos a abordar una serie de predicación expositiva en base a la epístola de Pablo que escribe a los hermanos en Éfeso, a los efesios, bajo el título El misterio escondido de los siglos. Pretendimos dar una especie de introducción a la epístola a los efesios, la cual, según mencionábamos también de boca de nuestro hermano Samuel Pérez Millo, tiene como objetivo global la epístola revelar el propósito de Dios de establecer y completar un cuerpo unido en Cristo, es decir, la Iglesia. El objeto fundamental de Efesios es revelar el milagro misterioso que Dios diseñó en la eternidad de crear la Iglesia, con el objetivo, según Barclay, de que la Iglesia está diseñada para ser las manos que realicen la obra de Cristo. La Iglesia está diseñada para que sus pies corran a cumplir sus comisiones, la boca de la misma proclame su mensaje. Es decir, la Iglesia es el instrumento de Cristo para la reconciliación. Y ahora volvemos aquí a los escudos. ¿Por qué he mencionado entonces al Betis y al Sevilla en este contexto? Porque nada más empezar la carta a los Efesios, salvando los 2 primeros versículos que ya comentábamos la semana previa que lo abordamos, nada más que comenzar la carta, empieza con un tema que tiende a generar posiciones encontradas
que tienden a ser destructivas. El título de la reflexión que yo quería compartir con vosotros en esta mañana, y como decía, en un formato un tanto diferente, es etiquetas destructoras. Al igual que el sevillismo, si se gestiona emocionalmente de forma negativa es destructor, y el beticismo igualmente, como creyentes podemos también quedar atrapados en etiquetas destructoras. El texto que nos debería de ocupar en esta mañana es el de Efesios capítulo 1, versículos 3 al 14. Pero como decía anteriormente, nada más empezar con este párrafo de contenido, vamos a encontrar con asuntos delicados que favorecen que nos etiquetemos unos a otros y nos etiquetemos destructivamente. Así que no vamos a leer el texto entero del 3 al 14, sino que solamente voy a leer 3 versículos fuera de contexto, pero que sí nos ubican en cuanto a cuál es la problemática que se genera en ellos. Algunos lo leeréis o lo escucharéis y diréis, no encuentro ninguna problemática. Otros lo leeréis y diréis, encuentro mucha problemática, no sigas por ahí. Dice el versículo 4, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿A quién os suena hipotéticamente problemático? Podría decir que levante la mano. Y alguno dirá, ¿esto qué tiene que ver? ¿Qué tanto miedo? Sigamos el segundo, en el versículo 5. En Él, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad. Digo, estoy leyendo fuera de contexto, así. Versículo 11. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Como decía, estos textos encierran uno de los contenidos doctrinales de mayor controversia en la historia de la Iglesia desde hace prácticamente 500 años y ha llegado a desembocar en auténticas actitudes destructivas para la vida de las personas, de los hermanos y para la vida de la Iglesia. Y es cuando quedamos etiquetados como calvinistas o arminianos. Y alguno dirá, no conozco el equipo de fútbol, ninguno de los dos. Pues de eso se trata plantearnos en esta mañana, un poquito conocer acerca de este asunto. Como digo, no son dos equipos de fútbol, no son los seguidores de dos equipos de fútbol, son dos sistemas teológicos enfocados en el ámbito de la salvación. Aquí tenéis a los dos representantes de ambos equipos, ¿vale? Juan Calvino y Jacobo Arminio, ¿vale? Necesitamos acercarnos a ellos con coherencia, con tranquilidad, porque cuando traspasamos la delgada línea de una saludable y honesta discrepancia doctrinal, pues en ocasiones pasadas y presentes, a través de estas etiquetas destructoras se ha devastado, como decíamos antes, la vida y el testimonio de innumerables iglesias y personas, ¿no? Esos textos están ahí, no podemos obviar la realidad de su existencia, no podemos cerrar los ojos, no podemos saltar a otro tema, pero tampoco podemos dar respuesta coherente a este debate que nos persigue por siglos en 30 o 40 minutos. Es una utopía. Y es una utopía aún más grande cuando el que expone el tema, en este caso yo, tengo que reconocer que no consigo encajar todas las piezas del puzzle, lo siento. No consigo encajar todas las piezas del puzzle. Tanto del lado calvinista como del lado arminiano hay partes de sus propuestas teológicas que no consigo entender. Me faltan neuronas, me falta dedicación, me falta tiempo, no sé lo que me falta, pero no consigo la cuadratura del círculo de las dos propuestas teológicas. Hay cosas que no entiendo, argumentos que no consigo armonizar. No vamos a entrar hoy a debatir el contenido de los textos que hemos mencionado. La aproximación que os propongo es muy limitada, entre otros porque dentro de ambos equipos, seguimos la ilustración, hay muchos matices. Yo puedo decir, teorizando, que soy
calvinistas y tengo aquí otros hermanos calvinistas del mismo equipo, pero con una cantidad de matices diferenciales que prácticamente parece que son dos colores. ¿Me explico? Entonces hay muchos matices en ambos equipos que cuestan trabajo de atomizar en todos sus detalles, y no podemos hacerlo ni mucho menos en este espacio de tiempo. No todo aquel que se denomina calvinista es un calvinista de 5 puntos, ahora después veremos a qué me refiero, y todo el que se denomina arminiano lo es también de los 5 puntos de vista arminianos. Lo más común es que se entremezclen unas posiciones con otras. Los que estáis más relacionados con el tema, más duchos en el tema, más inmersos en este debate, echaréis de menos una mejor apología o mejor defensa de vuestra posición de lo que yo voy a presentar, y eso va a ocurrir tanto en un lado como en otro, ¿vale? Lo que sí que creo que hemos de comprometernos es a evitar la herejía corintia, la destructora herejía corintia, que no es otra que la de establecer etiquetas destructoras. ¿Sabéis la herejía corintia? En 1 Corintios 1, 12 y 13 dice: quiero decir, el apóstol Pablo está diciéndole a ellos mientras les escribe, que cada uno de vosotros dice: yo soy de Apolos. Ya lo comentábamos la sesión anterior. Yo soy de Pablo, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas, yo soy de Cristo. ¿Veis? ¿Se están identificando qué? Equipos, etiquetas, ismos. ¿Es malo postularse bajo los principios de la teología de Pablo, de Apolo, de Cefas o de Cristo? No. El problema aquí es que ser de Pablo supone de facto ser un anticefas. Ese era el problema en la iglesia de Corintios, que aquel que enarbolaba la pureza de seguir la doctrina de Pablo atacaba al que defendía la de Apolos, la de Cefas, o aquello que virtualmente decía: no, nosotros no tenemos nombre, nosotros somos seguidores de Cristo. Es como aquellos que dicen: nuestra iglesia es una iglesia bíblica. Me fastidia un montón, porque con eso están diciendo que la interpretación de ellos en cuanto a la eclesiología es la pura. Todos los demás que nos aportamos de su visión de iglesia ya no somos bíblicos, pero queda muy bonito el título en el rótulo de iglesia: iglesia bíblica. Todas las demás no son bíblicas. Etiquetas destructoras. Tenemos que huir. Si yo soy de sensibilidad calvinista, ¿por qué tengo que ser antiarminiano? Y si mi sensibilidad es más tirante al arminianismo, ¿por qué tengo que considerar al calvinista como mi enemigo? Creo que necesitamos una breve pincelada histórica para ubicarnos, porque algunos, como decía, estará confundiendo, ha podido confundir arminianismo y calvinismo con un equipo de fútbol, pero necesitamos ver un poco esta pincelada para no quedar fuera de juego. Calvinismo procede o toma nombre de un hermano llamado Juan Calvino, que vivió en Francia, en la Francia de principios del siglo XVI, del 1509 al 1564, vivió 55 años solamente, quizá el 30% de lo que estamos aquí ya le hemos superado. Es importante notar el contexto, y esto vamos a flash rapidísimos, en el que se desarrolla la vida y ministerio de Juan Calvino en la Francia de inicio del siglo XVI, prácticamente unos 100 años antes. En el 1570 Martín Lutero había clavado las 95 tesis en la catedral de Wittenberg, como sabéis, en protesta, en principio, contra la venta de indulgencias de la Iglesia Católica. A raíz de ese acto se inicia un movimiento convulso socio-religioso en Europa Central, y se establecen claras discrepancias religiosas que no siempre se gestionaron de la manera más religiosamente correcta, ¿vale? Este hombre nace de un padre, tiene un padre que es abogado, y con 14 años ya
le manda a París a estudiar en la universidad Humanidades y Derecho a los 14 años, y con 22 se vivía poco tiempo, entonces el tiempo se exprimía mucho, ¿no? Con 22 años ya está doctorado en Derecho y en Humanidades por la Universidad de Orleans. Ahora, ¿qué ocurre? Que durante su periodo de estudio universitario la ideología luterana está permeando en las universidades de la Europa central de la época, al punto que Calvino toma contacto con el movimiento estudiantil reformado, bueno, reformado no, luterano, más bien todavía, y a los 20 años se convierte con 20 años y adopta los pensamientos ideológicos de la Iglesia luterana, ya de corte claramente reformado. Se convierte con 20 años y a los 27 ya escribe o publica la primera edición de lo que llegaría a ser uno de los escritos teológicos más importantes e influyentes de la historia de la Iglesia hasta hoy. Hasta hoy. Un libro titulado La institución de la religión cristiana, que como digo es la obra de referencia sobre todo en la teología sistemática reformada, con 27 años. A los 7 años de convertirse ya edita las primeras ediciones de esta obra, ¿no? Es perseguido, marcha a Estrasburgo, marcha a Basilea. ¿Cómo se diría la palabra? Bueno, en este trasiego acaba en Ginebra, donde conoce a Guillermo Farel, con el que se une para promover, ahora ya de una manera más resuelta, el movimiento, la causa de la Reforma, que todavía no estaba plenamente implantada en Centro Europa. Regresa a Estrasburgo, se casa, pastorea una iglesia allí y vuelve al final de su vida a Ginebra, donde ya de una manera más clara establece los principios dogmáticos de la fe reformada, ¿vale? Y durante ese periodo retoca su primera obra, que la que decía antes, de la institución de la religión cristiana, y la dota de una sistematología, un corpus doctrinal totalmente sistematizado, ¿vale? Y allí muere. Los seguidores de sus principios teológicos son los calvinistas, ¿vale? Ahora, otro personaje que el que mencionaba antes es Jacobo Arminio, que da nombre a cuyos seguidores da nombre a arminianos, ¿vale? Nace en un pueblo de Utrecht, en un pueblo de la provincia de Utrecht, en Holanda, en el 1560, veis por la fecha, que prácticamente coincide casi con la muerte de Calvino cuando nace Arminio, ¿vale? Y 100 y pico de años antes de las tesis de Lutero, para tener una ubicación de lo que estamos hablando. Bueno, en ese tiempo Holanda está ocupada por los tercios españoles, por el Imperio español. El padre de Arminio nace cuando él es un niño pequeño, en una confrontación con las huestes españolas. Y posteriormente, cuando tiene 15 años, en una nueva insurrección contra el imperialismo español, pues muere la madre y varios hermanos. O sea, con 15 años queda solo. Es adoptado por un clérigo. Finalmente le mandan a estudiar a la ciudad de Utrecht. Acaba estudiando teología en la Universidad de Leiden, una universidad que ya por aquella época tenía un posicionamiento claramente reformado, ya no había duda, ¿no? La fe reformada se había establecida, gracias por la ayuda, se había establecido ya de una manera firme en el cuerpo de enseñanza teológica de holandés, ¿vale? Allí donde mismo estudia, en Leiden, acaba siendo profesor de teología, ¿no? con el tiempo. Es interesante notar que en el año 1589 hay una disputa en cuanto a que algunas facciones estaban poniendo en tela de juicio la doctrina calvinista en cuanto a la predestinación.
y comisionan a Arminio a que defienda la posición calvinista que él mismo tiene como profesor en Leiden. Estudia el tema y en vez de concluir a favor del calvinismo y en contra de las propuestas contrarias, concluye introduciendo o planteando como insostenible algunas de las propuestas de la teología calvinista, planteando algunas modificaciones a la misma. ¿Qué hace? Pues esto tuvo unas repercusiones sociopolíticas importantes. Hemos de trasladarnos a estos 400 años antes, donde política y religión estaban muy casados, ¿vale? Y es por eso que tuvo repercusiones tanto sociales como políticas, en Holanda especialmente, pero también en el resto de la Europa protestante, ¿vale? Hasta aquí bien. Cuando muere Arminio, al año siguiente, sus seguidores formulan 5 puntos de discrepancia con la fe o la propuesta reformada calvinista. ¿A quién lo presentan? Esto es importante. Al Estado. Es decir, es como si nosotros tuviéramos una discrepancia teológica a nivel de las iglesias evangélicas y presentamos al gobierno de Sánchez nuestros conflictos teológicos. Aquí no tiene sentido. Allí sí tenía sentido, ¿vale? Por eso suena un poco extraño si vemos desde nuestro contexto, pero si vemos desde ellos, donde la política y la religión estaban imbricados profundamente, pues ellos presentan al Estado holandés esta cuestión hasta tal punto que las iglesias de Holanda, en común con otras iglesias protestantes de otros países de Europa, que suscribían la Confesión Belga de la Fe y el Catecismo de Heidelberg, que son puramente calvinistas, intentan desarrollar un encuentro. El encuentro tiene lugar ya años después, en la ciudad de Dort, en el 1618, como veis ahí. Y son los seguidores de Arminio los que presentan sus tesis reformadas para reformar las tesis reformadas de la Reforma. ¿Me explico? Es importante, ¿vale? Ahora, ¿qué ocurre ahí? Pues, como decía, se convoca este sínodo y este sínodo se reúne durante 7 meses. Y son teólogos de toda Europa y se reúnen durante 157 sesiones de estudio. Hemos de ver el contexto del sínodo también como un contexto no solamente religioso, sino bastante politizado, por lo que hemos dicho antes, ¿vale? Y no encuentran un punto de acuerdo después de todas estas sesiones y finalmente concluyen reafirmándose en la posición reformada que defendía Calvino y estableciendo como los 5 puntos de la Reforma, pero al revés, los 5 puntos que los herederos de Arminio habían planteado como propuestas de reforma. ¿Os he liado o me seguís, no? Eso en inglés, como pongo ahí, no vamos a perder el tiempo. Se utiliza un acróstico tulip de tulipán, que cada una de las letras pues, identifica a cada uno de estos 5 principios. Ahora, ¿cuál es el centro de la discrepancia o el debate que surge minimizando todos estos contenidos, ¿no? Pues es intentar dar respuesta a la relación entre la soberanía de Dios y la responsabilidad humana en el ámbito de la salvación, de la doctrina de la salvación, que técnicamente se denomina soteriología, otra palabreja rara, ¿vale? No está mal saberla, pero no hace falta. Ahora, ¿cuáles son las paradojas que plantea o que se pueden plantear desde el punto de vista de la salvación en referencia a la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre? Si Dios es soberano, ¿cómo puede el hombre ser libre? Si Dios es soberano, ¿cómo puede el hombre ser libre?
A esto le sucede una segunda pregunta. Y si el hombre no es libre, ¿cómo el hombre puede ser responsable? Lo que es peor aún, si es un hombre que no es libre y no es responsable, ¿cómo va a dar cuenta a Dios de una conducta que no ha realizado bajo los dictados de su libre albedrío, de su libre voluntad? No es ninguna tontería lo que se plantea como centro del debate. Ahora, a estas preguntas, de alguna manera, directas o indirectas, se pretenden dar respuestas con los 5 principios doctrinales que emanan del Sínodo de Dort y de la propuesta de los arminianos de reforma. Y se debaten en 5 aspectos que vamos a mencionar también a modo de titulares. A modo de titulares en formato de pregunta. ¿Qué verdad enseña la Escritura? ¿Depravación total del hombre o libre albedrío? ¿Qué significa? ¿Qué significa la pregunta? Quizás habría que empezar por ahí. Bueno, la teología calvinista postula a favor de la depravación total. ¿Qué es la depravación total? Pues la depravación total, desde el punto de vista de la teología calvinista, es que la caída en Edén, la caída afectó al ser humano, a la raza, al hombre, de tal manera que le incapacita para creer. No es posible que el hombre crea. Por eso la palabra depravación total. Esto implica que su voluntad espiritual está sorda, ciega y muerta, absolutamente incapaz. Es decir, no tiene libre albedrío, porque su voluntad está esclavizada por el poder del pecado. Esto implica que para que el hombre sea salvo, el Espíritu de Dios le tiene que regenerar, pillar la idea o la imagen mental. El hombre está muerto desde la caída. ¿Un muerto qué hace? Nada. ¿Un muerto puede hacer algo? Nada. ¿Necesita qué? Desde el punto de vista calvinista, necesita la obra regeneradora. Digamos, permitidme, un punto de vida suficiente como para que Dios le dé fe para que crea. ¿Me seguís en la idea? Es decir, que el Espíritu de Dios le tiene que regenerar para poder creer por medio de la fe que le viene dada por gracia. De tal manera que sin esa regeneración, la fe salvadora no es posible. No puede tener fe porque está muerto. ¿Me explico? Necesita un aliento de vida, la regeneración, para poder tener fe. Y la fe se produce por el Espíritu de Dios en el hombre. ¿Entendida la postura? ¿Cuál es la postura arminiana? Habla del libre albedrío, de depravación parcial. La caída, efectivamente, afecta al hombre de forma negativa, pero no, siguiendo la ilustración, no lo mata. ¿Vale? Todos los descendientes de Adán hemos quedado afectados por el pecado, pero manteniendo un plus de libre albedrío, ¿vale? De tal manera que puede tener la capacidad de arrepentirse y creer. Estamos sintetizando tanto que algunos diréis, faltan detalles. Efectivamente, faltan detalles, ¿no? Pero desde esta perspectiva el hombre puede creer, puede arrepentirse y creer en el Evangelio a través de la fe que viene dada como respuesta a la gracia, lo que ellos denominan la gracia capacitadora de Dios, a través del mensaje del Evangelio. Cuando escucha el mensaje del Evangelio, la gracia de Dios abre los ojos y puede ejercer la fe para salvación. Mientras que la salvación es el resultado de la fe no es la causa de la salvación, ¿vale? No podemos confundir. La fe nos salva, ¿eh? La fe la salva, pero sí la fe es el resultado de la salvación. Alguien dice, Dios causa la
Salvación en respuesta a la fe de acuerdo a la promesa de salvar a los creyentes. De tal manera que si una persona pone su fe en Dios, entonces es regenerada. Hay una inversión en el orden. Después lo vamos a ver un poco mejor. Así que primero es la fe y luego la regeneración o nuevo nacimiento. El segundo punto de la confrontación, del debate es ¿hay elección condicional o elección incondicional? Quizás vaya un poquito más rápido. El calvinismo propone la elección incondicional. ¿Qué significa esto? Pues que la elección no está condicionada por nada. ¿Qué significa esto? Pues que depende de forma exclusiva de la voluntad de Dios. Dios, utilizando un término que no es adecuado, en la eternidad pasada, porque no existe eternidad pasada ni futura, pero para que nos entendamos con nuestras mentes limitadas al tiempo, Dios en la eternidad pasada decide elegir y elegir nominalmente a un grupo de personas para salvación. Por lo tanto, la salvación depende única y exclusivamente de la voluntad de Dios. Dios elige porque quiere y punto. Es el postulado calvinista. Ahora, esta elección, es muy importante esto que vamos a decir ahora, no se sustenta en la presciencia o conocimiento previo de Dios. Es decir, que Dios en la eternidad pasada no elige a Marina en el siglo XXI para salvación porque sabía que se iba a convertir. No. Sino que la elige sin que Marina tenga actitud para salvación. ¿Me explico? No es el conocimiento previo lo que hace o genera la elección. Dios no escoge a alguien de antemano porque sabe que en el futuro le va a aceptar, sino que le elige porque le place hacerlo, sin argumentos ni motivaciones personales. Así que en ese sentido la conversión del hombre no es la causa de la elección, sino la consecuencia de la elección. De tal manera que tarde o temprano el Hijo de Dios, que fue elegido en la eternidad pasada, aceptará a Cristo porque Dios le ha elegido. ¿Por qué le eligió? Por pura gracia. No hay nada previsto en el hombre como capacidades, actitudes que le acompañen. ¿Cuál es la posición arminiana? Elección condicional. La elección por parte de Dios está condicionada por la voluntad del hombre. Ahora, aquí hay varias propuestas, pero quizás esta es la más arminiana. Dado que Dios es omnisciente, Él sabe de antemano quién va a creer. Y aquellos que sabía que iban a creer, los elige para salvación. Es decir, Dios determina elegir en su omnisciencia a aquellos que le iban a aceptar. Es el planteamiento de la teología arminiana. Un tercer aspecto de estos 5 que decíamos al principio: ¿hay expiación universal o expiación particular? La teología calvinista propone expiación particular. ¿Esto qué significa? Que Jesús no murió por todos, que dio únicamente su vida por los que en la eternidad pasada había determinado y elegido salvar. Y es el Espíritu Santo el que se encarga de aplicar el don de la fe a los corazones de los elegidos para que crean. Previamente, como decíamos al principio, la regeneración, ¿vale? ¿Cuál es la posición arminiana? Expiación universal. ¿Esto qué implica? Que la gracia de Dios, que Cristo murió por todos en potencia. ¿Vale? Cristo murió por todos en potencia. No efectuó la salvación de nadie en particular, pero sí hizo posible la salvación para todos aquellos que creen. Algunos conceptos de los que digo son conceptos así de teología un poco complejos, ¿no? Así que gracias a la muerte expiatoria de Cristo, Dios ahora puede salvar
y puede perdonar a los pecadores. Pero este perdón depende de la fe que se genera en la persona por el mensaje o a través del mensaje del Evangelio. El hombre tiene que creer por fe en el valor del sacrificio de Cristo para el perdón o para que el perdón de los pecados sea activado en su persona. Un cuarto punto, ya nada más que nos queda uno más. La gracia de Dios para salvación es resistible o irresistible. El calvinismo plantea que la gracia es irresistible. ¿Esto qué significa? Que el Espíritu Santo salvará a los elegidos por el Padre en la eternidad pasada, sí o sí. Si Dios te escogió en la eternidad pasada, vas a ser salvo, te pongas como te pongas, porque la gracia de Dios es una gracia irresistible. Gracias a este llamamiento interno de la gracia de Dios, el incrédulo nace de nuevo, es regenerado y a partir de la regeneración recibe el don de la fe que le capacita para creer. Y esta capacitación es una capacitación irresistible, ¿vale? Insisto que todo esto es sintetizado al máximo. El arminianismo propone que la gracia de Dios es resistible. El Espíritu, digamos, hace todo lo posible para llevar a los pecadores a la confrontación con el mensaje de la cruz y llama a todos por medio del anuncio del Evangelio. Pero el paso definitivo está en la voluntad del que escucha el mensaje. De tal manera que hasta que el pecador no responde positivamente al llamado de Dios, el Espíritu Santo no le puede dar vida. ¿Veis? Gracia irresistible y un Espíritu Santo que no puede dar vida. De esta forma, el pensamiento arminiano postula a que es posible resistir la gracia. Cada uno de estos pasos que hemos estado viendo hasta ahora se argumentan por uno y otro lado con una catarata de textos e interpretaciones. A veces el mismo texto con diferentes, a veces no, casi siempre el mismo texto con dos interpretaciones, ¿vale? Que no estamos entrando, estamos bosquejando, ¿vale? El hombre, por tanto, tiene que ejercer fe en el Evangelio para poder ser regenerado por medio del Espíritu. Antes de venir leía una cita de un autor que decía, postulando a favor de esta posición, dice: el hombre es incapaz de salvarse a sí mismo, pero puede dejarse salvar a la vez y de esta manera, o al contrario, o desechar la gracia salvadora. Repito, el hombre es incapaz de salvarse a sí mismo, pero puede dejarse salvar. Si no lo hace, desecha la gracia salvadora. Este es el punto de vista aquí arminiano. Y por último, y este aún más rápido, seguridad o pérdida de salvación, o con la palabra más técnica que se utiliza en teología, la perseverancia de los santos. El calvinismo piensa y postula a favor de la seguridad de la salvación. El elegido por Dios permanecerá hasta el fin, en virtud a la gracia de Dios. Es imposible que un hijo de Dios, uno de los elegidos, se pierda. Una vez salvo, siempre salvo. Originalmente el planteamiento arminiano es que la salvación se puede perder. Sin embargo, este es de los puntos arminianos el que más discusión tiene dentro del propio arminianismo, ¿vale? Hay muchos en el campo arminiano que opinan igual que el calvinista, ¿vale? Que opinan que no, que la salvación no se puede perder. Por identificar por familias denominacionales, asambleas de hermanos, bautistas, fieides, que postulan dentro del campo, no todas, ¿vale? Hay que cogerlo con pinzas. Pero dentro de las asambleas de hermanos, las iglesias bautistas y de fieides que postulan en el campo, digamos, arminiano, pues no están de acuerdo con la pérdida de la salvación.
Sin embargo, hay un buen grupo de iglesias, de asambleas de Dios y otras denominaciones pentecostales y carismáticas que sí postulan a favor de este posicionamiento arminiano. Ahora, todo esto tiene consecuencias o aplicaciones en lo que ha venido a denominarse el Ordo Salutis. Si arminianismo era raro y calvinismo también, Ordo Salutis. Quienes habéis estudiado latín, a lo mejor intuís. Ordo Salutis en latín. Orden de salvación. Orden de salvación. En el orden en el que se ejecuta la salvación en el ser humano. Y para que tengáis una idea comparativa, no sé si se ve bien desde ahí, creo que sí. Ahí tenéis un cuadrante con dos columnas, la columna arminiana a vuestra izquierda, la columna calvinista a vuestra derecha. Y ponemos ahí, según las conclusiones de lo que hemos visto, cómo se ejecuta en el tiempo, aunque en el tiempo a veces es un poquito difícil de ubicar, porque son acontecimientos inmediatos, ¿vale? Pero para que tengáis una idea del planteamiento, desde el punto de vista arminiano, como hemos visto, se produce arriba del todo a la izquierda un llamamiento a todas las personas y es un llamamiento que puede ser resistido, ¿vale? Segundo lugar, una fe que proviene de la gracia habilitadora que es capaz de producir el arrepentimiento y la conversión. En tercer lugar, una vez convertido, se produce el nuevo nacimiento. Ahora, ¿no os parece que es el mismo momento? A veces estos teólogos tan elevados se meten desde mi perspectiva inculta, ¿vale?, en intentar seccionar y diseccionar tanto a Dios, a su teología y a su forma de actuar, que no sé si nos pasamos de tuerca, ¿no? Pero es una apreciación de alguien que no está al nivel, ¿no? Pero algunos posicionamientos de la alta teología no los entiendo excesivamente bien. Y el cuarto punto es cuando se ubica ahí de una manera más correcta desde el punto de vista arminiano, la elección, o quizás mejor elección, la predestinación. La predestinación para ser adoptados hijos de Dios y transformados a la imagen de Cristo. Ya después los otros 5 aspectos, justificación, adopción, santificación, pongo ahí perseverancia en flojito, porque es lo que hemos visto antes, y glorificación. Desde el punto de vista calvinista, lo primero que tiene lugar es la elección soberana e irresistible de Dios en la eternidad, ¿vale? Ahora, si tuviéramos conocimiento, si fuéramos capaces de entender lo que es la eternidad, que es ausencia de tiempo, probablemente muchos de estos problemas que tenemos no los tendríamos, porque nosotros estamos intentando meter la soteriología, el plan de salvación de Dios, dentro de una unidad tiempo-espacio. Y Dios escapa al tiempo y al espacio. Es probable que el foco de todos nuestros problemas sea que no somos capaces de entender la atemporalidad y la aespacialidad de Dios y de sus acciones. Es una propuesta loca de mi parte, ¿no? Pero el segundo paso, una vez que la persona es elegida desde el planteamiento calvinista, tiene lugar el llamamiento eficaz e irresistible en el tiempo y en el espacio de cada persona elegida en particular. Esto da lugar a la regeneración o el nuevo nacimiento, pero todavía no es la conversión, sino que ahora, cuando la persona es regenerada o ha nacido de nuevo, tiene la fe, por la gracia de Dios, que le permite tomar conciencia de su pecado, arrepentirse y convertirse. Ya los otros 5 pasos son comunes a ambos posicionamientos. Dicho todo esto, es posible que alguno ande un poco liado y confuso, alguno demande más coherencia en los argumentos, todo esto es posible, pero ahora os propongo, para terminar, una rueda de reconocimiento o de identificación. ¿Quién es? Pablo Martínez y Vila. Algunos diréis, pues no sé ni quién es Pablo, ni el Martínez, ni el Vila. Bueno, para mí es uno de los expositores que más ha aportado a mi vida desde que era adolescente. Psiquiatra, presidente honorífico de la Alianza Evangélica Española, director de los
grupos bíblicos universitarios. Bueno, el currículum podríamos estar leyéndolo aquí por horas. Este también lo conocéis, Samuel, ¿vale? Con ellos algunos hemos podido compartir mesa y mantel y disfrutar de conversaciones personales. La Cueva, Francisco La Cueva, uno de los teólogos evangélicos más eminentes de finales del siglo pasado. Sabía que aquí caíais. José Manuel González Campa, un teólogo diferente en sus propuestas, pero enriquecedor, aunque no estés de acuerdo con ellas muchas veces. Ernesto Trenchard, de cuya fuente nos hemos nutrido directa o indirectamente durante más de 50 años. José María Martínez, uno de los teólogos nacionales más solventes. José de Segovia, muchos lo conocéis y habéis disfrutado de sus exposiciones y del nivel de su teología. Bueno, vamos a ir rapidito. ¿Habéis visto sus películas? Las Crónicas de Narnia, C.S. Lewis, un eminente profesor de Oxford, si no recuerdo mal, y apologista donde los haya. Bueno, seguimos. Tim Keller, quien no ha leído de sus obras, Donald Carson, John McDowell, del que me nutría con su libro Evidencia que exige un veredicto cuando era joven y fue trascendente para mi vida. Lee Strobel, El caso de Cristo. Sproul, uno de los teólogos más influyentes, muerto hace poco. John MacArthur. John Lennox, uno de los apologistas actuales que es capaz de ponerse en televisión frente a los ateos más beligerantes de la época y no inmutarse y dar respuesta y dejar callado. Qué bueno, la lista sería interminable. Capacidad y honestidad. Sí, quiero ponerle dos adjetivos a esta lista. Aunque a muchos no conozco, a otros muchos sí. Billy Graham, lo dejaba atrás. Ahora, ¿sabéis qué es esto? ¿Sabéis qué es esto? ¿Intuís qué es esto? Son dos equipos. Es una tragedia, porque si yo antes admiraba a Tim Keller, ahora resulta que es del equipo contrario. No vuelvo a leerle más. ¿Me seguís? Esta es la tragedia de las etiquetas. Ahí tenéis a qué equipos pertenece. Si eres calvinista, ¿te vas a perder a Pablo Martínez? Por favor. No te vas a perder. ¿Te vas a volver anti Pablo Martínez? Eso es para rajarse las vestiduras, ¿eh? Y si eres arminiano, ¿no vas a disfrutar de los libros de Tim Keller? Sino que al contrario, te vas a tirar al cuello de Tim Keller. Así somos. Esa es la tragedia, que nos etiquetamos. Y con las etiquetas va la destrucción. Mira, cuando hice esto me sorprendió una cosa, que seguramente estoy equivocado. Pero hice este montaje y digo, uy, seguramente estoy equivocado. Pero el perfil medio calvinista tiene un marco conceptual, creo, de cosmovisión preeminentemente teológico-sistemática. Miradlo bien, no todos, pero predomina en ese cuadro un formato mental que necesita sistematizar la teología, con un predominio de formación teológica sistematizada.
si los veis. ¿Cuál es el peligro? El peligro es posiblemente la predisposición natural, innata ya, a encajar todas las piezas dentro de un sistema teológico integral, aunque no me encajen aquí. Esto a martillazo. ¿Y cuál es el perfil medio arminiano? Si lo veis. Un perfil científico, racionalista, apologético, intelectual. Es que no tiene nada que ver. Es que empiezo a pensar que nuestra cosmovisión afecta a nuestra interpretación bíblica de alguna manera. Y aquí hay un peligro también. En este campo anterior había un peligro, pero aquí es otro. Es la necesidad, la predisposición a que lo que encuentre ya no es que encaje en un sistema teológico como el calvinista, sino que encaje en la razón humana. ¿Veis? Y eso es un problema. Hermano, creo que necesitamos ir más allá de las etiquetas destructoras. Cuidar que nuestros sentimientos no nos traicionen en la aproximación teológica. Mira, ¿sabe qué ocurre con un buen calvinista? Que se tiende a volver antiarminiano cuando siente que los arminianos en su doctrina desmerecen la gloriosa soberanía de Dios. ¿Me seguís? ¿Cómo puede ser que este hermano, con sus planteamientos teológicos, estén desmereciendo la gloria de la soberanía de Dios? Y he visto llorar a hermanos ante este pensamiento. A calvinistas que ante la contemplación de la doctrina, o de los que contemplan o siguen la doctrina arminiana, sienten esto. Y he visto igualmente arminianos que se tienden a volver anticalvinistas porque sienten que estos atentan contra la justicia y el amor de Dios, y llora sin consuelo. Ambos sienten la necesidad irrefrenable ¿de qué? De defender a Dios y de paso destruir a la Iglesia, deshonrar su nombre con la violencia y la división. Es la tragedia de las etiquetas destructoras. El calvinismo y el arminianismo se han convertido en una prueba de fuego para la comunión y el testimonio de la Iglesia. Y hasta el día de hoy hay hombres y mujeres que se posicionan en uno y otro lado. Y este hecho nos enseña a que hemos de ser humildes a la hora de profesar nuestra posición. No podemos tratar al otro como apóstatas o algo peor. Sí, proponemos el estudio y el conocimiento que son necesarios, pero hace falta combinar estudio y conocimiento con espíritu humilde y contrito, porque sabes que hay una realidad, que no hay nada más destructor que el orgullo teológico y los sentimientos que lo acompañan. Así que somos hermanos, somos hermanas en Cristo, seamos calvinistas o arminianos. Tenemos que asumir el compromiso de evitar a toda costa etiquetas destructoras que no exaltan ni honran la gloria de Dios. Ahora, esto puede ser relativamente fácil si pertenecemos a diferentes iglesias o diferentes familias denominacionales. Pero el reto que tenemos aquí en estas cuatro paredes, en nuestra iglesia local, es que estamos batallando hombro con hombro, hermanos y hermanas de diferentes sensibilidades, algunos más inclinados al campo calvinista, algunos más inclinados al campo arminiano, algunos profundamente convencidos del ámbito calvinista y otros profundamente convencidos del ámbito arminiano. ¿Qué hacemos? ¿Le tuerzo las neuronas al que no es capaz de ver lo que yo veo? ¿Doy dos patadas a la puerta y le echo o me voy? Compromiso es estudiar la palabra de Dios, a predicar la palabra de Dios, pero por encima también a amarnos unos a otros y a glorificar al Señor con todas nuestras fuerzas, aún en medio de nuestras diferencias.
Así que no hemos entrado, como habéis visto, ha sido un poco diferente, no hemos entrado en el texto bíblico, entraremos la próxima vez, pero creo que era necesario establecer este fundamento. La próxima vez hablaremos o no más profundamente del tema, pero creo que hemos de estar cimentados en esta realidad, que perdure y esté por encima de todo la necesidad de honrar a Dios con la unidad en medio de la diferencia y la diversidad, ¿vale? Señor, queremos darte gracias por tu palabra, aunque hemos de reconocer, al menos yo, que no entiendo por qué algunos temas no los conseguimos entender de manera uniforme, Padre. No sé por qué los has dejado en esa nebulosa interpretativa que tantos problemas nos ha causado. Bueno, los problemas nos los han causado nuestras actitudes, Padre. Queremos aprender de ti, que eres manso y humilde de corazón, Señor, que amas aún a aquellos que te traicionamos, Padre. Queremos pedirte, Señor, que por tu Espíritu nos dotes de tu carácter, Señor, amoroso, paciente, cariñoso, misericordioso, Padre, lleno de gracia, y que seamos capaces de ser canales de todo esto hacia los demás, Padre. Ayúdanos a ir en pos de la verdad, Señor, pero a ir en pos de la verdad sin hacer daño en el camino, Señor, buscando glorificar y honrar tu nombre por encima de todo. Gracias ahora por todo este día, Señor, y queremos pedirte que tú sigas bendiciéndonos a lo largo de lo que queda del mismo. Te lo rogamos en el nombre de tu Hijo Jesucristo.